Existe una pregunta que incomoda más de lo que parece, no porque sea compleja, sino porque, si la respondes con honestidad, desarma muchas de las decisiones que has tomado sin cuestionarlas. La pregunta es simple: ¿qué queda de ti cuando no hay nadie más? No cuando eliges estar contigo, no cuando conviertes la soledad en un plan, sino cuando ocurre sin aviso, cuando el mundo no te reclama, cuando el silencio no tiene interrupciones, cuando no hay notificaciones, ni miradas, ni voces que te devuelvan una imagen de quién eres. Ahí no hay distracciones, solo lo que realmente hay. Y lo que muchas personas encuentran no es calma, es una inquietud difícil de sostener, una sensación de falta, algo que empuja a buscar afuera con urgencia, como si lo que está dentro no fuera suficiente por sí mismo. Esa sensación revela algo más profundo que la soledad. Revela dependencia, no una dependencia evidente, sino una estructura invisible que sostiene gran parte de la vida emocional. La necesidad constante de ser visto, elegido, respondido, la expectativa silenciosa de que alguien confirme, aunque sea indirectamente, que existes de una manera valiosa. Y cuando esa confirmación no llega, todo se tambalea. Esto no distingue entre personas solas o acompañadas. Puedes tener relaciones, amigos, familia, y aún así sentir ese vacío cuando nadie está presente. Porque no es un problema de cantidad de vínculos, es un problema de origen. Tu bienestar fue construido, en parte, sobre algo externo. El taoísmo no niega el valor de las relaciones. Tampoco propone que te aísles ni que te vuelvas autosuficiente en un sentido rígido. Lo que hace es más incómodo. Te invita a mirar desde dónde nace tu necesidad, no qué buscas, sino por qué lo buscas, porque querer conexión no es el problema. El problema aparece cuando esa conexión deja de ser un deseo y se convierte en una condición. Cuando sin ella sientes que algo esencial falta, ahí ya no eliges, ahí dependes. El pensamiento taoísta describe una forma de estar que existe antes de esa dependencia, no como idea, sino como experiencia. Una sensación de completud que no necesita ser confirmada, no porque no valore a los otros, sino porque no se sostiene en ellos. Esa completud no se construye, no se repite como afirmación, se reconoce. Es lo que queda cuando dejas de buscar validación constante. Los antiguos usaban imágenes simples para señalar esto. El valle no se llena a la fuerza, no exige que algo llegue, y sin embargo, todo fluye hacia él, no por necesidad, sino por su propia naturaleza. Así funciona una persona que no depende emocionalmente. No rechaza el vínculo, pero tampoco lo necesita para existir con estabilidad. El problema es que aprendimos lo contrario muy temprano. Aprendimos que la presencia del otro no solo satisface necesidades físicas, sino que define nuestro valor, que ser atendido significa ser importante, que ser elegido significa ser suficiente. Y esa asociación, que en la infancia es natural, se vuelve limitante cuando no se cuestiona. El adulto sigue buscando lo mismo, pero ahora en formas más complejas. Atención, validación, aprobación, y aunque cambien los escenarios, la estructura es la misma. Si no está el otro, algo en ti se desordena. El taoísmo observa esto sin dramatizarlo, pero con claridad. Señala que mientras tu estabilidad dependa de algo externo, vivirás en tensión constante, no por lo que ocurre, sino por lo que podría dejar de ocurrir, porque todo lo externo cambia. Aquí aparece una distinción que suele pasarse por alto. Estar solo no es lo mismo que sentirse incompleto, pero cuando no has desarrollado una relación estable contigo, ambos estados se confunden. La soledad se vuelve amenaza en lugar de espacio. Y desde ahí, las relaciones cambian de naturaleza. Ya no son encuentros, son intentos de llenar algo. Ya no son elecciones libres, son respuestas a una carencia. Por eso se repiten patrones, no porque elijas mal a las personas, sino porque eliges desde el mismo lugar. El taoísmo apunta a ese origen, no a cambiar lo externo primero, sino a comprender la raíz interna desde la que te vinculas. Porque si esa raíz no cambia, nada cambia realmente. Puedes mejorar tus relaciones, comunicarte mejor, rodearte de mejores personas, pero si sigues necesitando que te completen, el problema se adapta, no desaparece. La verdadera transformación empieza cuando puedes estar contigo sin urgencia. No porque te obligues, sino porque ya no necesitas escapar. Ahí es donde algo empieza a reorganizarse.
porque cuando dejas de depender, no pierdes la capacidad de amar, la recuperas. Pero eso es algo que solo se entiende cuando se experimenta. Y para eso, hay que atravesar primero lo que evitaste durante tanto tiempo: el silencio sin distracciones. Y es en ese silencio donde ocurre el punto de quiebre, no el que destruye, sino el que revela. Porque cuando ya no puedes distraerte, cuando no hay nadie a quien acudir de inmediato, cuando no puedes llenar el espacio con estímulos, aparece lo que has evitado sostener, no como idea, sino como experiencia directa: incomodidad, vacío, inquietud. La mayoría interpreta esto como una señal de que algo está mal, como si esa sensación fuera un error que debe corregirse cuanto antes. Y entonces vuelve el impulso automático: buscar, escribir, distraerse, llenar. Pero el taoísmo sugiere algo distinto. No corrijas, observa. No intentes cambiar lo que sientes de inmediato. Permanece lo suficiente como para entenderlo, porque esa incomodidad no es el problema. Es el acceso, es la puerta a una capa más profunda que normalmente no alcanzas a ver. Si no huyes, algo empieza a transformarse. Muy lentamente al principio, casi imperceptible. El vacío deja de sentirse como amenaza y empieza a abrirse como espacio. Y en ese espacio aparece una forma distinta de estar, más estable, más silenciosa, menos dependiente. No es euforia, no es motivación. Es algo más simple y más sólido. Una sensación de suficiencia que no necesita ser confirmada en ese momento. Ahí comienza a romperse la estructura de la dependencia, porque descubres, no intelectualmente sino de forma directa, que puedes sostenerte sin apoyo inmediato. Que la ausencia del otro no equivale a tu ausencia. Y esa distinción cambia todo. A partir de ahí, las relaciones dejan de ser un intento de evitar ese vacío. Ya no se construyen desde la urgencia, sino desde la elección. Y la elección no tiene la misma carga que la necesidad. Cuando eliges, puedes soltar. Cuando necesitas, te aferras. Por eso muchas relaciones se vuelven tensas sin que nadie lo diga explícitamente. Porque debajo del afecto hay una exigencia silenciosa: quédate para que yo esté bien. Y ninguna persona puede sostener eso sin desgastarse. El taoísmo no propone eliminar el apego de forma forzada. Eso sería otra forma de control. Propone verlo con claridad, ver cómo aparece, ver cómo se activa, ver cómo condiciona tu forma de actuar. Esa observación, sostenida en el tiempo, empieza a debilitarlo, no porque lo combatas, sino porque dejas de alimentarlo sin darte cuenta. Poco a poco, cambia la forma en que te relacionas. Ya no necesitas compartir todo para sentir que es real. Ya no necesitas respuestas inmediatas para estar tranquilo. Ya no necesitas aprobación constante para tomar decisiones. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque ya no estás vacío. Y desde ahí, el vínculo se transforma. El otro deja de ser un recurso emocional y vuelve a ser una persona. Alguien con quien puedes coincidir, no alguien de quien dependes para sostenerte. Eso hace que la relación sea más ligera, pero también más profunda, porque ya no está sostenida por el miedo. El Tao Te Ching sugiere que lo que es completo en sí mismo no compite, no exige, no retiene, y precisamente por eso permanece. Aplicado a la vida emocional, significa algo muy concreto. Cuando no necesitas que alguien se quede, la relación tiene más espacio para ser auténtica. No hay presión invisible, no hay demanda constante, no hay intento de control disfrazado de cuidado, solo hay presencia. Y la presencia no se fuerza. Cuando Firta, Gerandiganiste, aquí aparece una paradoja que suele pasar desapercibida. Cuanto más necesitas a alguien, más difícil se vuelve la relación. Cuanto menos necesitas, más libre se vuelve el vínculo. No porque te importe menos, sino porque ya no estás usando al otro para resolver algo interno. Y eso se siente en la forma en que escuchas, en la forma en que te vas cuando es necesario, en la forma en que permaneces sin miedo. El taoísmo no te enseña a alejarte de las personas, te enseña a dejar de usarlas para completar lo que no has resuelto en ti. Y eso requiere honestidad, porque es más fácil decir necesito amor que reconocer tengo miedo de estar conmigo. Pero solo cuando ves eso sin suavizarlo, algo cambia de raíz. La soledad deja de ser un problema a resolver y se convierte en un espacio que puedes habitar. Y cuando puedes habitarlo, ya no dependes de salir de él. Entonces eliges.
Eliges con quién estar, no desde la carencia, sino desde la claridad. Eliges cuándo compartir, no por urgencia, sino por coherencia. Eliges cuándo irte, no por rechazo, sino por respeto. Y en ese punto, las relaciones dejan de ser una estrategia de supervivencia emocional. Se convierten en lo que siempre debieron ser, un encuentro, no para completarte, sino para acompañarte.